Hola con todos y todas, nuevamente estamos en estas conversaciones en cuarentena y ahora estamos con Nadia Alanya. Ella es gestora social de un grupo que se llama San Juan del Lurigancho en Acción. ¿Cómo estás, Nadia? Bien, Moisés, ¿cómo estás? Mira, en realidad el colectivo se llama SJL en Acción, no le ponemos el nombre de San Juan de Origancho completo porque se identifica mucho SJL ya como Villa María del Triunfo, ¿no? BTM o Villa El Salvador BES. La Creo que sigla ya suena. significa mucho para el grupo. Sí, sí. En realidad SJL ya marca mucho, ¿no? Te identifica con el distrito. Cuéntanos, ¿qué hacen en SJL en Acción? SJL nace hace 2 años en una coyuntura de emergencia muy similar a la que estamos viviendo ahora en el sentido de atención urgente, ¿no? Pero nació producto de los deslizamientos iguaicos que se dieron en Lima, que afectó zonas periféricas de Lima, Cajamarquilla, ¿no? Se desbordaron por la parte del río Rímac y nosotros asumimos el reto de brindar asistencia a estas comunidades y vecinos y vecinas, tanto del distrito como de distritos vecinos que fueron afectados, ¿no? Que fueron damnificados en realidad, que no tenían que comer, que no tenían cómo vestirse, que sus casas habían sido inundadas, ¿no? Creo que así nace SJL, nos juntamos un grupo de amigos, amigas, vecinos, vecinas, para ver cómo podíamos apoyar a estas poblaciones que habían sido damnificadas por los huaicos del 2017. Y el año pasado también estuvieron en emergencia por el tema del agua, recuerdo. El aniego, San Juan, pues, es muy loco porque, o sea, tú nunca te crees que eso que ves en la tele o que ves en las pelis te va a pasar, ¿no? O sea, todo está en la ficción, en lo surrealista, pero nunca es contigo. Y San Juan se ha poblado, somos 1.300.000, si mal no me equivoco, según el censo 2017. Y ya hace muchos años, o sea, 10 años o 15 años, yo recuerdo que varios dirigentes comunales, dirigentes vecinales de asentamientos humanos del distrito decían que la sobrepoblación nos iba a empezar a afectar en servicios básicos, que las tuberías de desagüe y los conductos de aguas estaban a punto de colapsar. Y eso fue lo que ocurrió, ¿no? El año pasado. Hubo un aniego muy grande que hasta ahora no termina de resolverlo, por cierto, que cerró una de las avenidas principales por las que se sale de San Juan al centro de Lima, ¿no? Hemos estado casi un año con esa avenida principal, la Próceres, cerrada, y ha sido pues súper complejo porque es la única salida que teníamos y cerraron la calle, no hubo un puente, no se resolvió en realidad, ¿no? Hemos estado casi un año con esa dificultad. Mucha gente aprendió o utilizó el tren, que ya es un medio de por sí de uso del sistema de transporte público bastante eficiente para nosotros los que vivimos acá, pero no lo resuelve pues totalmente eso. Y ahora el 2020, también con esta pandemia global y en fenómeno de cuarentena. Sí, qué fuerte, lo de la pandemia, San Juan con esa misma población. Es algo muy curioso en realidad lo de la pandemia, cómo nos está afectando, porque si tenemos pues como un distrito periférico que somos, tenemos una población que vive en cerros, ladera de cerros, sin cobertura de servicios básicos, entonces con trabajos que generan recursos para el día, ¿no? Entonces esas poblaciones, los vecinos y vecinas de estas zonas, teniendo que estar de forma obligatoria por el aislamiento social obligatorio del Estado, no poder salir a trabajar, no generar los ingresos que les daban de comer cada día, es súper fregado en realidad. Y ahí nosotros como colectivo inclusive tenemos súper claro que no podemos ayudar porque la ayuda puede ser en este caso perjudicial, ¿no? Quisimos saber si podíamos hacer canastas solidarias, si podíamos desplazarnos, pero, o sea no teníamos la posibilidad de generar condiciones de salud y entrega de productos que no afecten a la población. Entonces, nada, en este momento estamos moviéndonos en nuestro medio digital nada más, ¿no? El programa de la radio, las redes sociales, intentando sensibilizar, ¿no? A través de la campaña Quédate en casa, SJL en casa,
por ahí nos estamos moviendo un poco, ¿no? Es interesante lo que mencionas porque en otras conversaciones que hemos estado teniendo se menciona el hecho de que muchos quieren ayudar, pero justamente la inmovilización obligatoria y necesaria impide hacer muchas cosas, ¿no? Y se queda uno en ese debate. ¿Qué historias han contado? Me comentabas que el grupo se reunió, antes están teniendo reuniones, han estado viendo qué problemas específicos han visto y qué acciones están haciendo. Me dices sensibilización. Ustedes tienen un programa de radio que sale los miércoles o jueves, creo. Cuéntanos. Sí, no, los jueves sale nuestro programa de radio. En realidad el colectivo tiene como tres ejes principales de trabajo, ¿no? Buscamos sensibilizar a nuestra población del distrito, porque tenemos un trabajo bastante territorial. Luego queremos difundir información local, hacer una difusión respecto a otras organizaciones, porque lo que nos ha pasado también es que nos hemos encontrado que hay un montón de organizaciones en el distrito que hace varios años vienen desarrollando diversas actividades, ¿no? Y la idea es construir un tejido social que te permita articular con ellos, porque es un distrito tan grande, no podríamos llegar a todo el distrito. Y luego tenemos como una apuesta de desarrollo de políticas e iniciativas ciudadanas que permitan hacer incidencia en las políticas distritales, ¿no? Entonces, la radio nos ayuda a este primer componente, el primero y el segundo en realidad, ¿no? A sensibilizar y difundir las iniciativas que hay en el distrito, ¿no? Estas iniciativas ciudadanas, autoorganizadas, que se convocan desde la identificación de un problema y una propuesta de solución o alternativa para abordar la problemática, ¿no? Entonces yo creo que ahorita hay varios colectivos que se están movilizando. No hemos planteado una estrategia directa para ver cómo abordamos el tema de la pandemia porque estamos sumándonos en la campaña de Quédate en casa. Nos hemos cuestionado inclusive seguir desarrollando el programa de radio porque igual implica desplazarte. Hemos pensado si a partir de solo de lo virtual podemos seguir acompañando la campaña desde el tema de sensibilización, pero todavía a lo interno no hemos terminado de resolver eso. Hay algunas opciones, ¿no? Como que pueden grabar algo así similar a lo que estamos haciendo ahora y transmitirlo. Justo ahora lo que mencionas, veo en las noticias, en redes, a periodistas haciendo coberturas de zonas, haciendo notas muy similares a las que siempre hacen, de crítica. Y yo me quedo pensando, ¿en realidad es necesario que hagan eso en este momento y salgan a la calle exponiéndose y exponiendo al resto, más si están moviéndose de un lado a otro? Me quedaba pensando qué tan necesario es eso, ¿no? Y qué tan necesario es ese tipo de noticias en este momento. Sí, o sea, creo que es importante las noticias locales. O sea, en el distrito tenemos dos radios, Radio Canto Grande, donde nosotros tenemos un programa, Radio Planicie, que también es otra radio que está instalada aquí en el distrito, una plataforma digital bastante interesante que es SJL Digital. Y sí, también hemos pensado en que los medios digitales son de repente la opción de comunicación de este momento para no arriesgarnos y no arriesgar, ¿no? O sea, que eso es también un poco de la lógica comunitaria que tenemos nosotros. O sea, cuidar a los otros en este momento parte por cuidarte a ti, ¿no? Entonces, sí, o sea, sí hemos pensado en hacer una entrevista, grabarla y luego soltarla por la radio ese día. Tú y yo nos conocemos, sé que trabajas en una institución y sé que es lejos de San Juan del Lurigancho y a pesar de la distancia, mucha gente te puede decir múdate del transporte y esto, pero para ti San Juan del Lurigancho entiendo significa mucho. Yo creo que uno va construyendo identidades y genera arraigo, ¿no? Como peruanos creo que nos hemos golpeado mucho, ¿no? Creo que ahí hay una base cultural bien fuerte que nos ha discriminado durante años y nos hemos discriminado también, ¿no? Lima es una ciudad de migrantes. Eh, ¿Quién es limeño limeño? ¿Quién es limeña pura? O sea, esas cosas son bastante difíciles de reconocer y hay una identificación muy discriminatoria también, ¿ah? O sea, el que se cree limeño se cree como que el que tiene derechos por encima de otros, ¿no? Entonces, San Juan de Lurigancho construye identidad en mi vida, o sea, yo recuerdo vivir acá desde siempre, ¿no? O sea, supongo que al igual que muchas familias, mis padres migraron, vinieron a Lima y se constituyeron en un asentamiento humano y por eso yo recuerdo que siempre he estado en San Juan. Entonces, ¿por qué no me mudo? Porque es parte de mi identidad, ¿no? O sea, yo tengo un arraigo por mi territorio y para mí mi tierra es San Juan de Lurigancho. Entonces, no puedes irte de donde eres, ¿no? O sea, por más que sea lejos, y además también hay que recordar que, bueno, esta lógica de desarrollo va llegando en diferentes
formas, ¿no? El desarrollo de la infraestructura acorta los tiempos para el desplazamiento. El tren es un sistema de transporte que a San Juan nos ha caído súper bien, ¿no? O sea, te mueves al centro de Lima en 15 minutos. Yo me bromeo con amigos, ¿no? Cuando les digo para que venga a mi jato, es como que, oye, llegas al centro en 15 minutos, ¿no? Y la letra chiquita de abajo es en tren, ¿no? Porque si no vienes en tren, no llegas en 15 minutos, pues, o sea, bien llegas en 40, 50 minutos. Y va a pasar lo que está pasando en muchas ciudades. Las ciudades, las capitales, se van teniendo una densidad poblacional tal que la gente tiene que explotar hacia las periferias, ¿no? Entonces, yo en verdad creo que de aquí a unos 15, 20 años, la casa que tengo va a ser un privilegio frente a departamentos ratoneras que van a tener mucha gente. Y cuando los sistemas de transporte o colapsen por el transporte privado y los sistemas, yo espero que los sistemas de transporte público sean cada vez más eficientes. Los que vivimos en periferia vamos a ser gente con privilegios, con casas y espacios mucho más grandes, ¿no? Bueno, algunos, ¿no? Obvio que hay otros que tienen, como te contaba hace un rato, esa dificultad de vivir en sistemas precarios sin servicios. Pero yo personalmente creo que también son uno de los factores más allá de la identidad, es que tengo un espacio que construye parte de mi vida, recuerdos. Y no puedes, yo no puedo salir de acá. Y no quiero tampoco, que eso es lo fundamental, creo. A propósito de lo que me cuentas, bueno, yo también soy hijo de migrantes. Mi abuelo paterno, mis abuelos paternos llegaron en los 50 con mi padre pequeño desde Abancay, mi abuelo de Marjuni, y mi madre vino de Ancash en los 70, eh, del callejón de Conchucos, y bueno, se establecieron en Lima, en zonas periféricas, se conocieron por el trabajo en Jesús María, y de ahí nace una historia, y toda mi vida he vivido en Los Olivos y te entiendo este tema del arraigo, ¿no? Yo sí quebré, me mudé por un tema práctico de trabajo, pero cuando alguien me pregunta cuál es tu barrio, cuál es tu zona, siempre digo Los Olivos. ¿Tus padres de dónde son? ¿En qué época vinieron a Lima? Mi papá es de una provincia de Lima, de Cañete, y mi madre es de Ayacucho. Ellos han venido a Lima en los 85, 90, o sea, más o menos, ¿no? Porque yo nací en el 85, así que sí, mi hermano, debe ser, sí, 85, debe ser por lo menos 90, deben haber venido ellos a Lima. Y empezaron a establecerse como mucha gente migrante que se estableció en Lima, ¿no? Así es, y es interesante cuando conversamos sobre las historias personales y luego lo relacionamos con lo que hemos leído alguna vez en los libros, ¿no? Con estos procesos de olas migratorias. Y es bien interesante lo que me cuentas respecto a la identidad con San Juan del Urigancho. Cuéntanos del programa de radio, ¿qué hacen en el programa de radio? Básicamente lo que queremos con el programa es que sea un espacio de difusión de iniciativas y liderazgos locales, ¿no? O sea, cada jueves, porque los programas son los jueves, invitamos a diferentes organizaciones que desarrollan actividades en el territorio o que han nacido y se han gestado en el distrito, ¿no? Y a partir de los proyectos, actividades, intervenciones que tengan, vamos conversando, contando un poco, asociándolo a una problemática local. Y cuando hay temas coyunturales, pues atendemos la coyuntura, ¿no? En este caso, el programa anterior ha sido sobre el coronavirus. Esta semana también apuntamos a que sea así. O sea, hay tanta desinformación, tanta noticia falsa, que, bueno, hay que trabajar desde los medios locales, ¿no? Entonces, eso es, en realidad es un espacio para difundir información y sensibilizar a las personas que nos escuchen. Mira, justo hace unos días con unos amigos hablábamos y decíamos, oye, ¿cuál es el alcance que tenemos en la radio? Hay que preguntarle al señor Saldaña, que es el que dirige la radio, porque claro, hay que reconocer que es un espacio gratuito, nosotros no pagamos por ese programa, ¿no? Entramos como unos pilotos, una amiga nos pasó el dato, nos dijo, oye, vayan a hacer un programa, y como jugando estamos 2 años ya en la radio, pero es un programa totalmente gratuito porque enganchamos con el director de la radio, ¿no? Nos dijo, bueno, sigan quedándose chicas, y ahí estamos, ¿no? Entonces, dijimos hace unos días, oye, un poquito haciendo esta lógica de análisis, ¿no? A ver, veamos la estrategia, quiénes estamos llegando, nuestro alcance. Y dijimos, vamos a hacernos la tareita de ver si somos nosotros mismos que nos estamos viendo o en realidad hay un proceso que se ha extendido más allá de nosotros y los invitados de cada jueves, ¿no? Ahí vamos a ver, para ver cómo potenciamos eso, porque es una herramienta interesante para nosotros como colectivo, ¿no?
Y es interesante, me quedo pensando la idea de el colectivo se forma en una emergencia, me cuentas, y así existen muchos grupos, varios grupos en el distrito, que es el distrito más populoso del país, el más populoso de Latinoamérica, creo entender. Y esto también es como estar en guardia ante la siguiente emergencia, ¿no? Que es lo que nos encontramos ahora. Ahora el desafío en esta emergencia es, ahorita estamos pasando un proceso global e histórico, conversando con las personas es un proceso histórico. La pregunta mayor es qué pasará después y qué vamos a hacer después. ¿Qué opinas de eso? Yo creo que es una pregunta que nos hace como lanzar muchas hipótesis, ¿no? Yo creo que vamos a especular mucho. Creo que lo que sí va a pasar es que vamos a tomar conciencia sobre muchas cosas, sobre cuál de ellas no lo sé. Algunos probablemente van a valorar más el sentido de familia, ¿no? El sentido de familia, de compartir espacio. Tengo amigas que también están en Lima o han estado en Lima por temas laborales o académicos y ocurrió esto y al toque chaparon el bus o el primer vuelo para ir donde está su familia, ¿no? O sea, yo, si pasa algo quiero estar con mi familia, pues no, no quiero estar sola. Entonces, yo creo que puede ocurrir eso, ¿no? Que nuestro sentido de pertenencia, este arraigo del que hablamos hace un rato, nos jala, ¿no? Entonces se puede construir una lógica de identidad, podemos valorar nuevamente a la familia, podemos valorar los recursos, ¿no? Naturales, el recurso del dinero. Yo hace unos días fui a hacer compras al mercado y me venía en la moto y el señor me decía, si solo hubiese ahorrado un poquito más, señorita, si no me hubiese ido a la fiesta el fin de semana o los fines de semana y gastaba, no estaría sufriendo como estoy ahora porque no puedo salirme a taxiar porque yo no tengo un carnet de taxi remis, ¿no? Yo hacía Uber. Claro, entonces el Uber no está permitido para salir en esta coyuntura, ¿no? Entonces, yo creo que cada uno le va a calar por lo que más te ha dolido, ¿no? Los aprendizajes son dolorosos también, hay que reconocerlos. Pues vamos a ver qué nos ha dolido a cada quien en cada lugar, ¿no? Pero en términos generales como sociedad, creo que estamos demostrando una vez más que si no nos organizamos, si no nos unimos por una causa común, difícilmente salvamos las cosas, ¿no? Chile, por ejemplo, hace un rato veía un reportaje y te mencionaba que Chile ha cobrado por los test de coronavirus. Y ahora hay que ver pues si seguimos observando a Chile como aquel estado al que queremos seguirle el camino, ¿no? Entonces yo sí creo que nos vamos a cuestionar los servicios públicos también, cómo los estamos recibiendo, cómo el Estado nos está brindando los servicios públicos. Yo creo que hay varias cosas que vamos a repensarnos, ¿no? Se comentaba mucho las declaraciones del presidente francés diciendo la importancia de los servicios públicos y cómo antes de esta emergencia, de esta situación, se hablaba mucho del mercado, soluciona las cosas, dejen al mercado trabajar solo y cuando llega esta pandemia de pronto ya no es la solución, ¿no? Sí, es muy loco porque es como que tenemos una lógica, yo soy economista de formación y he tenido mucha resistencia con mi proceso formativo académico porque yo soy economista social, siempre lo he dicho, me reconozco como una economista social, porque nunca encajé en esta lógica de la mano invisible, eso que es lo que estás diciendo tú, ¿no? La lógica del libre mercado, ¿no? El mercado se regula sola o solo, hay una mano invisible que hace que esto se arregle, no te preocupes, oferta-demanda, siempre hay un punto de equilibrio, todo está fríamente calculado, ¿no? Simplemente deja que el mercado haga lo que tiene que hacer. Entonces, en esa lógica nosotros hemos privatizado pues absolutamente todo. O sea, hace unos días había la noticia que Argentina pudo movilizar a sus ciudadanos y tú escuchabas en las redes o leías que decían, si tuviéramos una aerolínea peruana, ¿no? O sea, ahora todos somos pro Estado, ¿no? Todos somos fomentadores de que el Estado sí la puede hacer, ¿no? Entonces yo creo que eso en realidad, esa lógica creo yo, que se está dando un poco a partir de la aprobación que tiene Vizcarra, ¿no? O sea, mucha gente cree que Vizcarra ha actuado de forma oportuna, ¿no? Tiene una aprobación del 86%, leí el día de hoy. O sea, no es poca cosa que... Y ahí sí no sé si podemos entrar en un debate, me parecía interesante, con una amiga lo conversaba ahora. En un momento salió como la comparación con el señor, pues, Fujimori, ¿no? Y yo me ponía a pensar, ¿cómo llevaría Fujimori, o la hija, si ya no es el señor, este tema de la entrega de los bonos, por ejemplo? O sea, con tu planillón debajo, ¿no? Con tu bono para la votación del próximo proselitista totalmente, me imagino, ¿no?
Y ahí tú ves una diferencia clara entre Vizcarra y que lo que nos hubiese pasado en este momento de crisis también de salud pública, si hubiésemos tenido pues algún legado al fujimorismo gobernando, ¿no? O sea, a mí me parece muy loco como todo parece que nos ha jugado a favor. Que el Congreso se caiga y no tengamos a este Congreso fujimorista que teníamos antes de que se bajen al Congreso y que haya podido Vizcarra en este proceso de crisis sacar todos los decretos de urgencia que consideraba oportunos. Entonces ya si te sumerges un poquito en un análisis político, también es bien interesante, ¿no? Cómo nos ha jugado a favor la coyuntura que ha tenido Vizcarra para poder actuar oportunamente. Me comentaban también amigos de Colombia que el presidente no tomaba decisiones prontas, igual también en Gran Bretaña salían las noticias, y cómo los gobiernos locales empezaron a tomar decisiones de cuarentena y luego sale el presidente y les dice no, eso no es válido, y hasta que por fin recién ha tomado una decisión de cuarentena, a ver, parecer había una fuerza ahí con la que no podía, que no le permitía decidir, pero tiene que ver también con la debilidad institucional en nuestro país, ¿no crees? Es decir, Vizcarra no tiene un partido que le exija cosas, tampoco tenía esta oposición, es decir, tiene más libre manejo y eso te permite actuar de esa manera. Y creo que las noticias que provienen de Italia y de España han hecho ver a las personas de lo oportuno que fueron estas medidas también. Sí, sí, yo creo que sí, definitivamente la coyuntura lo ha ayudado a Vizcarra. Mañana Vizcarra tiene Consejo de Ministros y lo dijo hoy día, ¿no? Va a pedir garantías para legislar porque sabemos pues que el Congreso ha sido instalado, pero no sabemos si va a operar o no va a operar. Entonces, ahí también me parece que está actuando de forma muy rápida, oportuna y decir, justifica que estamos en un momento, en una coyuntura de crisis en la salud pública, entonces necesito garantías para legislar sobre estos campos temáticos, sobre estos sectores. Y yo no creo que el Congreso le vaya a decir no, ¿no? Entonces yo creo que sí, le van a seguir dando carta libre para seguir actuando, porque está, o al menos está demostrando que con los errores que puedan haber, porque todo es perfectible, sí, pues, ¿no? Que la está haciendo, que Vizcarra la está haciendo. Además que los políticos no van a ir en contra de la opinión pública y las encuestas son claras, ¿no? Sobre las medidas tomadas. Claro, 86%, no hay forma que se metan con Vizcarra, o sea, ahorita no lo pueden tocar. O Es, sea, claro. Es como que alguien cuestionara a Gareca hace unos años, o sea, es imposible, eso no hay forma. obviamente lo insultaban al que cocinaba Gareca, sí. Claro, no hay forma. Me quedé pensando en lo que me comentabas, la historia de esta persona que está haciendo moto y su reflexión de si hubiera ahorrado, la frase esa tan peruana, o bueno, no sé si sea peruana, esa frase que dice guardar pan para mayo, ¿no? Y esa sensación de no haberlo hecho, es que esta coyuntura del coronavirus es algo que nadie esperaba. Probablemente muchas personas también estarán pensando por qué me compré este objeto, por qué saqué esta tarjeta de crédito, por qué me endeudé, o simplemente qué pena que se enfermó un pariente. Hay tantas coyunturas, es algo inesperado y tiene que ver también con el trabajo formal e informal. El Uber, si bien ha sido una solución o es una solución al transporte de taxi, no es una empresa formal tampoco. No, claro, es que no es un sistema de empresas, ¿no? Es un aplicativo, un sistema de aplicativos que conecta a un dueño de un vehículo con un demandante de transporte, nada más. O sea, y habíamos tenido en algún momento diferentes, inclusive denuncias, ¿no? Porque luego no hay cómo ubicar, nadie te responde, no es un taxi remis en sí, es un servicio de taxi, hay que reconocerlo como tal. Y tiene que ver que por más que parezca, por muy moderno y tecnológico una aplicación, sigue estando dentro de una economía informal. Sí, claro. O sea, lo formal, es más, y si te das cuenta, en Perú no se formaliza ni siquiera el servicio de aplicaciones, porque si solo te quedas en lo formal, si tributa o no tributa, no pagan ningún tipo de impuestos, porque la regulación y las leyes que tenemos en Perú no están afectando a los sistemas virtuales todavía. Entonces, están todos los sistemas de informalidad, los que conducen están precarizados totalmente, si les pasa un accidente, si tienen SOAT súper bien, pero su SOAT es de taxi particular, entonces hay todo inclusive un conflicto ahí para la atención del SOAT, o sea, sí es bien delicado, ¿no? Pero ahí nuevamente
cae de repente la segunda reflexión sobre esto del sistema de este sistema económico que tenemos de libre mercado, ¿no? Entonces dejamos que todo se regule de forma sola porque hay como un temor y resistencia a que el Estado las regule. Entonces tú dices, tiene que meter la mano el Estado. Si no mete la mano el Estado no protege. O sea, uno de los principios básicos de la microeconomía, cuando habla del sistema de empresas, es reducir gastos, ¿no? E incrementar las ganancias. Entonces tú tienes que maximizar beneficios y minimizar costos, es lo que te dice. Y tú dices, claro, ¿a costa de qué? ¿Cómo maximizas ganancias? ¿Cómo reduces costos? Siempre está en quitarle los beneficios sociales a la persona que es la trabajadora, ¿no? Entonces, siempre la pita se rompe por el lado más débil, ¿no? Y si no hay un sistema de protección del Estado, por eso te decía que me parece muy loco cómo ahora todos estamos pensando que el Estado es el que tiene que resolver. Y sería muy interesante que esa lógica se mantenga en el tiempo, porque hoy hablaban de, y lo han hablado la semana pasada, sobre que han caído los fondos de inversiones en las AFPs. Y tú dices, ¿y qué va a hacer el Estado? Le pregunta el periodista. Y yo cuando hablaba con unas amigas decía, pucha, me da ganas de yo ser el presidente y decir, ¿qué va a hacer el Estado? Nada. No dicen que el Estado no se tiene que meter a regular en el sector privado. ¿Por qué tiene que meterse el Estado a hacer algo? ¿No? Sí, pero que son los fondos de, ya, pero es un sistema privado, ¿no? O sea, el Estado no se mete. Entonces te pones a pensar el sistema de contradicción que se está generando, ¿no? Cuando es conveniente que el Estado regule, cuando no es conveniente, cuando no me choca a mí, cuando no me empieza a afectar, porque teóricamente no te afectaba, ya pues no digo nada. Y ahora sí tiene que ser el Estado. Entonces es bien loco, inclusive, cómo estamos reconociendo de forma indirecta que sí, tiene que haber una mayor participación del Estado para que funcionen mejor los sistemas de protección, ¿no? Eso es lo que creo que le está diciendo la gente ahorita al Que es Estado. interesante porque lo mismo ocurrió con la crisis financiera del año 2008 y al final sí se usaron fondos públicos en Estados Unidos para salvar a los bancos y en otros países europeos no, ¿no? Cada quien aplicó una fórmula. Al final cuando conviene salvar a lo que le conviene a algunos, pues sí es público. Pero también quería recordar que nosotros, o por lo menos se reconoce en la historia, y este cambio a esta economía de mercado nace por una crisis también en la gestión del Estado de las empresas, ¿no? Y justamente y hay mucha gente que desconfía que el Estado gestione empresas. También tampoco es que sea la panacea per se. No, claro, y porque también tienes que recordar que cuando empresas nacionales han estado trabajando en el Estado de un tiempo, es que vinimos de un proceso, me pongo a pensar yo, históricamente, ¿no? Venimos de procesos de gobiernos corruptos, históricamente, o sea, yo creo que si no le sale ninguna cosa así trucha, corrupta que tenga Vizcarra, probablemente va a ser el presidente que en cuántos periodos de gobierno, 10 periodos de gobierno, va a ser el único que va a pasar a la historia como el único que no tiene, al que no le va a mandar a la cárcel para comenzar, ¿no? Le pueden pedir apertura de un proceso de investigación, pero si no le sale nada, no irá a la cárcel. Entonces, el señor va a hacer historia, ¿no? Entonces, a él le pueden creer, ¿no? Sí, vamos a hacer, o sea, después de esto, yo creo que a Vizcarra le pueden creer, sí, saquemos una aerolínea peruana, ¿no? O sea, también está quien está detrás gestando todos estos procesos, ¿no? Entonces, creo que lamentablemente no hemos tenido referentes de gobernantes que hayan generado confianza, ¿no? Como decías tú. ¿Quién nos ha generado confianza? Y quienes nos han dado un poquito de confianza, nos han arruinado en una, ¿no? O sea, creo que no tenemos un referente político de un gobernante que la ha hecho bien. El anterior fue Paniagua y también fue un presidente que entró pues en un momento de coyuntura y básicamente para cerrar un periodo y convocar elecciones, ¿no? Tampoco es que fue Sí. elegido. Pero lo curioso es que cuando conversas con gente del extranjero, especialmente sudamericanos, te hablan con admiración y dicen, bien, Perú, ustedes sí meten presos a sus presidentes. Creo yo que está el tema de la lógica punitiva, ¿no? O sea, como cuando hay temas de violencia, que es un tema muy sensible y creemos que lo estamos resolviendo con el tema de que se vayan a la cárcel, cadena perpetua y esta discusión por pena de muerte. Pero nos estamos quedando en el tema de la legislación punitiva, pero estamos generando procesos de transformación social que nos cambien la construcción de la violencia y las violencias que se tienen hacia las mujeres, niños, niñas. Entonces, yo creo que es un símil, ¿no? O sea, bien bacán, bien Perú, que está metiendo a sus presidentes o expresidentes corruptos a la cárcel, pero la lógica es que estamos haciendo para dejar de tener presidentes corruptos,
¿no? Me iría un poquito más allá, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para que no nos gobiernen más corruptos? Ni siquiera la muerte civil pasó como cuando se metió como un proyecto de ley. Entonces, estamos lejos todavía de evitar, ¿no?, los sistemas de corrupción instalados en las instituciones y en los poderes del gobierno. Además Creo que que los es procesos de elección se mantienen iguales o similares, tampoco es que ha habido mucho cambio con estas reformas propuestas hace un tiempo. no, y que la reforma política recién tiene unas primeras propuestas, o sea, recién es como que hay un primer momento en el que se quiere hacer reforma política, ¿no? Y claro, lo que has reformado son las estructuras de los partidos políticos, ¿no? No has reformado el sistema de voto, el sistema de elecciones, ¿no? Has reformado una parte, ¿no? Entonces, sí, pues, o sea, ¿cómo elegimos a los que nos van a gobernar? No, esa fórmula no se ha cambiado y creo que no se ha cuestionado todavía, ¿no? Se ha cuestionado el sistema de partidos, porque también hemos dicho que los partidos son corruptos, aunque son partidos cascarón, porque no tienen militancia, ya mantienen más invitados para los procesos electorales que cuadros del partido. Y pues, o sea, hemos atacado una parte del problema. Y el problema en el sistema político que tenemos es mucho más complejo, ¿no? Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Quería buscar la historia de este libro, de este autor francés, si no me equivoco, que propone que se eliminen las elecciones y que más bien la elección sea por sorteo y que todo ciudadano debería estar preparado para salir elegido y gobernar. Pero no me acuerdo el título del libro ahorita, a veces se pasa así como la mente es frágil. Más bien, oye, hemos conversado de otros temas muy interesantes y ya como que me da un poco de pena volver al tema de la cuarentena porque tenía unas preguntas un poco frívolas acá sobre, no sé si frívolas, sino que un poco más de la cuarentena y el tema personal, pero bueno, volvemos a la cuarentena, ¿te parece? Dale, volvemos a la cuarentena. Ujú. ¿Pensaste vivir alguna vez una cuarentena? ¿Lo tenías en tu mente? No, no, ni un terremoto siquiera. O sea, es súper lejano pensar creo que si esa pregunta se la hacemos a mucha gente, creo que mucha gente nos va a responder que no. Pero es histórico, ¿no? Yo le decía a unas amigas hoy que vamos a poder contar, ¿no? Cuando estemos viejitas, si llegamos a viejitas, que somos sobrevivientes a una pandemia, ¿no? Interesante para tu narrativa de historia de vida, ¿no? Si es que no nos pasa y nos morimos, obviamente, ¿no? Claro, pensaba en eso como hitos en la historia, pues tenías la fiebre española, bueno, tienes las guerras mundiales del siglo anterior, procesos históricos de esa manera, pero el de esta magnitud, yo he escuchado ya que en ciertos círculos ya lo están llamando la gran pandemia, he visto que la Universidad Autónoma de Barcelona ya está convocando papers para presentar en mayo y narrar o explicar desde las ciencias sociales esta coyuntura. He visto que el Instituto de Estudios Peruanos también ha hecho una convocatoria sobre esto. Es muy interesante porque estamos visualizando y creo que parte del interés que me nació por hacer estas conversaciones era eso, ¿no? Hoy hay que narrar, estamos en cuarentena, estamos en nuestras casas, esto es histórico y además tenemos tiempo para conversar, ¿no? Sí, sí, o sea, definitivamente, ¿no? O sea, a todos nos va a marcar, ¿no? A unos más que a otros, definitivamente. Y yo creo que el Estado está haciendo lo que podemos. Y lo único que nos están pidiendo a nosotros es que nos quedemos en casa, ¿no? O sea, que no salgamos, que no expongamos a la gente, que no expongamos a los nuestros. Y que no expongamos a los que menos tienen, porque es una reflexión que yo hacía con mi papá hace unos días, ¿no? Con esta salida del perro, ¿no? Yo le diría, papá, o sea, tú no estás sacando a pasear el perro, lo que estás haciendo es sacarlo para que haga sus necesidades y lo regresas. Ya no hay paseo, no hay lógica de paseo del perro. Porque le decías, el proceso de reflexión es que hay gente que tiene menos que uno y esas personas son las que están más vulnerables y si se enferman, ¿cómo generas la cobertura de asistencia técnica? Si es que, por ejemplo, se enferma, quien provee los recursos en la casa o se enferma, quien puede cuidar y proteger en la casa, esa familia se queda desprotegida si hablamos de una familia. Entonces, es como que asume la responsabilidad colectiva, ¿no? Entonces, sí, o sea, es muy loco lo poco que tenemos que hacer algunos, ojo, también es cierto. Somos un grupo de gente que a fin de mes vamos a poner un cheque probablemente, o podemos sacar de los ahorros que hemos tenido. Nuestra preocupación no está por ver cómo como mañana, ¿no? Entonces, ahí a ellos o a ellas, como les decimos, no salgan, ¿no? Estos ambulantes que están
en algunas avenidas, calles, intentando generar el recurso del día. Entonces yo creo que algunos lo tenemos un poco más fácil, ¿no? Entonces hagamos eso poco que nos están pidiendo, ¿no? Salgamos de casa, ¿no? Sí, y te cuento que el día domingo salí a comprar al mercado de acá de Magdalena, acá cerca, y tenemos unos caseros que nos venden las verduras, siempre compramos ahí. No habíamos salido en toda la semana, teníamos alimento, pero ya era necesario reabastecernos para esta semana. Y le pregunté a la señora, a la casera, le decía, señora, ¿va a estar mañana? ¿Está viniendo estos días? Y me dijo, no, solo estamos viniendo sábados y domingos. Y yo inocentemente le dije, y señora, ¿por qué no va a estar mañana lunes? Y me miró y me dijo, por salud me quiero cuidar. Y me di cuenta lo torpe que había sido y esa ceguera que tenemos de no ver, ¿no? También me sentí bastante torpe, bastante mal. Le dije, tiene toda la razón, señora, cuídese como están en casa. Es decir, ¿crees que esto también nos empieza a visualizar así de esa manera? ¿Nos empezamos a reconocer como sociedad? ¿Hay un atisbo ahí o no tienes esperanza sobre eso? No, o sea, si yo no tendría esperanza en que el ser humano tiene la capacidad de transformar sus entornos, no sería gestora social, no hubiese trabajado mi carrera a través de la economía social, no, o sea, yo creo que el ser humano es quien va a transformar todo, ¿no? Y seres humanos que tienen más o menos poder con mayor capacidad de transformación, ¿no? Y el ser humano que tiene capacidad de influenciar, los influencers, que son muy locos, ¿no? Para los adolescentes, los jóvenes, alguien que te dice no salgas y lo escuchas, ¿no? Porque tienes pegada, llegada. A mí me pasó algo muy parecido. Yo fui al mercado, tengo un mercado muy cerca a casa y fui el martes, no, fue el jueves después, el jueves. Y fui 3 de la tarde, ¿no? Fui 3 de la tarde, voy a comprar unas cositas y cerrado el mercado. Y yo le digo, señor, pero ¿por qué se atienden hasta las 8 de la noche? No, época de cuarentena, también tenemos que ir a cuidar a nuestras familias. Y yo dije, pucha, o sea, para mí en mi lógica el mercado tiene que estar abierto, ¿no? Porque es un centro de abastos. Y la respuesta fue, también tenemos que ir a cuidar a nuestra familia. Entonces, claro, pues, ¿no? O sea, esas, esos papás o mamás que están en el mercado están dejando a sus niños con quienes, ¿no? Mientras más horas los dejan, más expuestos están, porque tú no sabes si el chibolo abre la puerta, sale, no sale, ¿no? O sea, ya no tienes solo el estrés de quizás dejarlo solo, sino dejarlo solo en una coyuntura de pandemia. Es una Entonces, muestra de cómo nuestros ojos estaban totalmente acostumbrados a ver más cosas desde el punto de vista económico que humano también, ¿no? en sistemas utilitarios, ¿no? O sea, a mí me venden, me proveen recursos de alimentos, yo pago y ya está. Entonces no veo al ser humano que está detrás, ¿no? Entonces conversamos con unas amigas y decíamos, oye, sí, pues, ¿no? El señor también tiene que ir a su casa. Entonces, vamos a ver cómo se reorganizan ahora eso, porque también es importante ver, o sea, al menos en San Juan, con varios amigos que hemos cruzado, no es solo un mercado, por lo menos hay 6, 7 mercados que están en esa lógica. Cierro a la una. A mí me pareció muy interesante que desde el primer día que el presidente, bueno, porque fue sábado que yo hice compras, yo hago compras una vez a la semana, y luego fui el jueves, y ya desde el miércoles el señor me dijo que no entraban niños, no entraban adultos mayores, y no entrabas al mercado si no tenías mascarilla. Entonces, y luego empezamos a hablar porque tenemos con toda la gente del barrio de aquí que hablamos, y en muchos lugares está pasando exactamente lo mismo, de forma muy rápida también, ¿no? O sea, 2, 3 días y ya la gente en los mercados había tomado medidas para, ¿no? Entonces tú dices, o sea, sí, hay gente que se la toma en serio, definitivamente, y hay algunos todavía que su proceso para responder oportunamente demora más, ¿no? Pero entonces es como que esta lógica, en algún momento conmigo me dijo, oye, pero pucha, San Juan, en las zonas periféricas, ¿cómo está la violencia? Digo, o sea, tranqui, le digo, o sea, en realidad aquí la gente está moviéndose bastante bien, con mucho orden, pasa lo mismo que en todos lados, cuando roban, roban en todo Lima, no por ser un distrito periférico, aquí está peor la cosa, yo creo que está más controlado, tenemos más mercados, la gente se está ordenando, nos está yendo bien, ¿no? Nos está yendo bien, hay lecciones que se están aprendiendo también, pero nos está yendo bien, al menos yo, por todos los contactos de amigos, esos grupitos de WhatsApp que tienes, nos van contando que nos estamos organizando bastante bien, por suerte. Esa mirada centralista dentro de la misma ciudad, ¿no? De pensar, y hay muchos memes y hay
cultura esta de burlarse y decir, no, apenas cruzas un metro San Juan de Lurigancho te van a robar, que Bayoba, etcétera, y cómo eso se impregna en las personas y creen que todo es así y no es así, ¿no? Es la ignorancia de lo que no conocemos y no sabemos, pues. O sea, yo he vivido en Bayobar, porque por Bayobar está la casa de mis padres, ¿cuántos años? Por lo menos 20 años, creo yo. Y claro, la típica de tu barrio no te pasa nada, ¿no? Bueno, no me ha pasado nada. Y me estoy moviendo a otros lugares y no me pasa nada, ¿no? Entonces, creo que hay que romper con creer, como decimos que Lima es el Perú, ¿no? Hay que romper con los ombligos que hemos constituido a través de los muros de las ciudades, ¿no? Pero bueno, al menos creo yo que aquí la pandemia... Mira, un dato interesante que yo había revisado hoy día era cuando hicieron esta separación por distritos de los afectados, ¿no? Y casos positivos del coronavirus. Me parecía muy loco que San Juan solo tenga 8 infectados, siendo el distrito que tiene 1.300.000 habitantes, y el distrito que tiene más es Surco y Jesús María. Entonces, tú te pones a pensar que este sistema de afectación del coronavirus tiene otros factores que no son los factores sociales clásicos, ¿no? O sea, esto no es pobreza por ahora, parece, supongo yo. Es mi deducción, la deducción que voy teniendo, ¿no? Eso está asociado pues a otros factores que yo supongo que luego nuestros amigos antropólogos, sociólogos empezarán a investigar a partir de lo que tú estás comentando hace un rato, ¿no? Claro, Pero yo digo, te cuento que un amigo argentino me decía que el primer caso de coronavirus en Argentina fue un argentino que se regresó de Europa preocupado por la pandemia y se contaminó, se infectó en primera clase del avión, porque viajaba en primera clase y digamos, bueno, esta enfermedad se ha transmitido por acá en Perú y la persona había estado de tour por Europa y los que han venido de Europa, es decir, no es una enfermedad que se ha propagado de otra manera más que con gente pudiente, ¿no? sí, o sea, ahí la cuestión de clase va con factores inversos, ¿no? Creo que acá ha sido una situación bastante invertida la que nos ha tocado. Y habría que ver, porque, o sea, aquí en el distrito una de las cosas que sí estamos bien preocupados es que si se prolifera el número de infectados, obviamente por tantos habitantes que somos, tenemos una capacidad de que esto crezca exponencialmente, ¿no? O aritméticamente, que es más fuerte. Entonces estamos diciendo, qué monstruo, igual a lo interno estamos conversando con gente, qué monstruo que tengamos muy pocos infectados, porque sí sería bien delicado que incremente fuertemente no solo el número de afectados, sino los diagnósticos, ¿no? O sea, el número de pruebas que se tengan que hacer aquí. No sabemos si tenemos un solo hospital en San Juan de Urigancho para esta cantidad de población. Un hospital del sistema de MINSA y un salud, ¿no? Tenemos dos. Y las postas, pero que definitivamente no están preparadas para. Y el hospital sí sabemos que está preparado para atender este tema de la atención del coronavirus, inclusive descarte. El de salud no lo sabemos cómo está, ¿no? De los 322 afectados en Lima, que solo 8 sean de San Juan, parece interesante, ¿no? Porque si tú haces la cuenta, 9 millones en Lima, 1 millón en San Juan, ¿no? Es como que dices, oye, nos faltan y ojalá que Claro, no y nos cuando hagan. sacas la proporción, no es lo mismo un distrito como Jesús María, donde vive ni la décima parte de San Juan del Lurigancho, ¿verdad? Sí, sí, o sea, por eso me parece interesante luego qué análisis se van a generar detrás de esto, de esta pequeña información numérica, ¿no? Claro, y me Que nos diga. contabas que has estado teletrabajando. ¿Qué tal el teletrabajo? ¿La tecnología sirve o no sirve? Justo hace unos días tenía como que otra hipótesis, porque estamos creo en eso, lanzando muchas hipótesis, de que cuántos estamos conectados en San Juan de forma simultánea y a mí se me cae la red constante. He sufrido con la aplicación del Zoom, he sufrido con el Skype los primeros días, martes, miércoles, la semana pasada. Era como que ya no más, por favor. Me he mudado porque estaba en una habitación que se separaba del módem donde está instalado y tuve que moverme porque dicen que las paredes cortan como que la conexión de wifi, una cosa así. Entonces me he mudado a otro cuarto, otra habitación,
donde tengo al frente mío el wifi y creo que me ha ido mejor. Pero tengo muchas amigas que nos conectan constantemente, cosa que no me pasaba antes. O de repente no trabajaba tan seguidamente, puede ser también, ¿no? Como son más horas también. Pero sí, todos estamos, en San Juan somos varias que nos estamos quejando de que no nos da. Una amiga se le cayó Movistar 2 días, tuvimos que ayudarnos por ahí cargando celulares para que pueda estar conectada. Porque claro, si antes una sola persona en casa se quedaba conectada, ahora pueden ser 4 o 5 personas conectándose. Claro, yo recibí Entonces, un correo de Claro, porque mi internet es de Claro y acá también se ha estado yendo, acá en Magdalena, y ellos decían, pedían que por favor no entren todos a la red, que usen las llamadas, la señal normal, que se iba a saturar, no todos a la hora, que es que claro, tampoco nuestras redes estaban preparadas para que todo el mundo se empiece a conectar desde sus hogares con esa oferta que brindaba. Y más aún lo que me cuentas no, en San Juan de Urigancho, aún pues debe ser que el servicio todavía es menor, al parecer. sí, yo supongo, habría que, pero sería interesante preguntar a un especialista sobre estos temas y qué te dice, ¿no? Porque es como para tenerla, que es una de las cosas que también estamos diciendo en esta temporada de pandemia, en esta crisis que tenemos, es, oye, no hagamos fake news, o sea, trabajemos fuentes válidas, no desinformemos a la gente, porque algunos no revisan la noticia ni escuchan las noticias, pero el WhatsApp se ha vuelto un medio para viralizar información de todo tipo. ¿Y quién no tiene, o sea, en este tiempo, quién no tiene su grupo de WhatsApp familiar? Su grupo de WhatsApp de la promo, ¿no? Su grupo de WhatsApp de los amigos con los que peloteas, o sea, creo que se han vuelto como pequeñas comunidades en un aparatito, ¿no? Las que hemos construido a través de los grupos de WhatsApp. Entonces es súper fácil tener un fake news y viralizarlo al toque, tú mismo inclusive, ¿no? Sí, o sea, hay que tener mucha responsabilidad también con el uso y el manejo de las redes, ¿no? Sí es cierto Entonces, porque yo compartí lo de los delfines en Venecia y pues resulta que era totalmente falso y la verdad que ni siquiera lo revisé bien. Yo dije, ah, pues debe ser, ¿no? Y esta manía de generar, y tienes razón, y me has dado una gran idea, tengo que buscar una persona que trabaje en tecnologías de información, en conectividad y preguntarle sobre esta cuarentena también. Otra consulta, ahora que estás en casa, ¿qué te diste cuenta que no tenías y quisieras tener? ¿Qué es eso que hace tiempo querías hacer y hoy estás haciendo? ¿Te está dando tiempo? ¿Te estás viendo la vida de otra manera? ¿Cómo sientes este cambio de rutina de ir a la oficina y ya no? creo que a la primera pregunta de qué me falta, he reconocido que me sobran cosas, lo caso. O sea, mucha ropa, tengo muchos servicios, o sea, te das cuenta que tengo muchas cosas, más de las que debería de tener. Entonces o sea, no siento que me falta. Yo soy una mujer que lucha contra el sistema de consumo, en verdad, porque o sea, lucho contra el sistema de consumo porque soy consumista, exageradamente. Creo que ahí me puede estar ayudando esta cuarentena a decir, oye, es más, hoy día miré mi ropa y dije, yo tengo ropa para no comprarme en 3 años en realidad. No debería de comprarme más ropa, no debería comprarme zapatos. O sea, Eres la es una segunda de las cosas persona que que me menciona que se ha dado cuenta que no le falta nada y que le sobra. Parece interesante. sí, sí. Es que como te chocas con todo a cada rato, supongo que te vas dando cuenta. Yo ayer decía, debería tener solo 2 platitos. Y si viene visita, pucha, le diré que la visita venga con sus platos, ¿no? Y de Es cierta una de las manera cosas hasta que, estorban, ¿no? claro, te hacen espacio, te ocupan, tienes que limpiar más. O sea, tengo que limpiar más en mi casa, ¿Y ya has ¿no? limpiado todos los días? ¿Ya has limpiado hasta la suela de los zapatos o todavía no has llegado a eso? No, no, es más, yo soy probablemente de las que no limpia, ¿no? O sea, he limpiado porque tengo que limpiar, tener mi casa limpia, porque si no me encuentro el polvo cuando me muevo y camino, pero no he sido de las personas que han limpiado su casa así estrictamente, porque hay una cosa bien interesante, a mí me cuesta el teletrabajo, entonces, no soy tan productiva como lo soy en oficina. A mí me gusta comer rico, por ejemplo. Entonces hago mis 3 comidas al día y a veces estoy comiendo 4 o 5 veces, pero cocino las 3 comidas. Entonces lavo mucho, ensucio mucho, me tomo mucho tiempo cocinando, entonces son mis dinámicas personales, ¿no? Bastante individuales. ¿Qué termino haciendo hacia la tarde? Seguir chambeando. Pero lo Probablemente disfrutas, esto ahora... de cocinar, lo disfrutas. Ah, me gusta, claro, me gusta cocinar y me gusta comer rico. Entonces, Entonces el problema es trabajar y no poder hacer lo que te gusta, ¿no crees? creo que el problema es que tienes que dosificar todo.
¿no? O sea, si sé que tengo que producir tanto en tanto tiempo, porque finalmente yo estoy teniendo una compensación por estas horas de teletrabajo, debería también de dosificar y decir, oye, no puedes cocinar las 3 comidas al día. O sea, y es loco decirlo a ti misma, no lo puedes hacer, porque uno quiere ser libre y tomar las decisiones. Pero también uno puede autorregularse, ¿no? Yo creo mucho en el proceso de autorregulación. Entonces, me quedo más tardecito y no hago la limpieza integral en mi casa. Algún día lo haré, después de la cuarentena, ya lo veré. O sea, no es mi prioridad limpiar mi casa, ¿no? Y Claro. limpiar la suela de los zapatos. Mi prioridad ahorita es comer rico y cumplir con mis responsabilidades laborales, ¿no? Y Ahí tu estoy grupo de que me organizo. CLJ en acción. Ay, y las chambas, o sea, yo lo sumo como trabajo, qué loco. Eso está en mi cerebro estructurado como chamba. Ah, O qué sea, bonito. sí, mi colectivo distrital está como parte de mis responsabilidades. Tengo que estar sentada a tal hora, me siento, si tengo que revisar información para producir, me siento a revisarla. Entonces, en mi cerebro está, o sea, mi vida, mi activismo político, la gestión distrital que tengo, está dentro de mi estructura mental como trabajo. Todo lo demás, cocinar, comer rico, visitar amigos, salir, está como en mi vida social, ¿no? Que se mezcla igual, ¿eh? Mi activismo político y distrital se mezcla con mi vida social también. Y cada uno No están tiene separados pero en cada todo. uno tiene su importancia, claro. Sí, claro, claro. ¿Y qué lección te viene dejando esta cuarentena ya para culminar? ¿Qué lección te viene dejando esta cuarentena y qué es lo primero que harás al terminar, cuando termines, cuando te puedan decir se abra la puerta y puedas salir? ¿Sabes qué creo cuando cierre la puerta y pueda salir? Creo que voy a cobrar apuestas. Qué loco. Apuestas. En el primer momento, apuestas. Primero voy a ver a mis sobrinos y digo, no, nadie, sé sincera. O sea, voy a cobrar apuestas. Claro, porque no sé si te ha pasado, pero en esta época de cuarentena uno ha buscado organizarse para seguir con tu vida social, ¿no? Entonces hemos tenido reuniones en pequeños grupos y hemos apostado, por ejemplo, que la cuarentena se extendía a estos 15 días, ¿no? ¿Qué va a pasar de Entonces, 15 días? ¿qué va a pasar de 15 días? Hemos apostado, entonces yo quiero decir, ok, pagan mi ceviche y mi chela, porque ha sido una de mis apuestas y yo creo que voy a ganar. Yo creo que voy a ganar, así que quiero cobrar mi ceviche y mi chela. Quiero cobrar mi ceviche y mi chela. Tengo un par de apuestas más por ahí que quiero cobrar. Porque por suerte no soy de las personas que se han vuelto crazy con la encerrona. No. No, no, no lo he manejado bien. Manejado bien. También tengo amigas que me dicen, claro, no tienes un cuarto chiquito, tienes una casa, y te puedes, a ver, cuéntame cuántos ambientes tienes. Y yo, los ambientes están separados por puertas, les decía, ¿no? Como para querer ganar, ¿no? O sea, ¿están separados por puertas o son ambientes grandes? Nada, están separados. ¿Sí? Entonces, creo que sí ha sido más duro para personas que tienen un espacio muy reducido porque te chocas con todo muy rápido y puedes sentir esta lógica de claustrofobia, supongo. No lo sé. Y A mí, por conversaba suerte. yo con mi esposa sobre eso y decíamos, imagínate las personas que viven en un cuarto y no tienen, y nunca cocinaban, simplemente su vida, sus almuerzos eran fuera de casa, comiendo en la calle, y de pronto en esta coyuntura en que no puedes salir y ahora cocinar. Y ver si tienes los implementos para cocinar. Por eso te comentaba hace un rato, conversábamos, que es bien complejo para mucha gente este cambio de la noche a la mañana. Que eso sí ha sido, bueno, es una crítica que puedo hacer, una reflexión más que una crítica, creo. Al presidente yo a veces digo, debió decir de acá a 2 días, pero pongo a pensar con lo desesperada que es la gente. Y yo le pongo un término ahí que es poco civilizada, ¿no? Somos poco civilizados, atropellamos a los demás. Entonces, si dice 2 días, ¿qué hubiésemos hecho? Saquear los mercados, ¿no? O sea, ¿qué hubiese hecho la gente? Se hubiese ido, viajado, no Se sé, no acababa sé. completamente el papel higiénico, de eso estoy seguro, si decía 30 días. Se acaba el papel higiénico. O sea, si te da un chance para que reacciones, creo que hubiese sido mayor el descontrol, me parece. O sea, por eso digo que tengo como un proceso ahí de análisis todavía que no es una crítica del todo, pero sí es una observación a la medida tan inmediata, ¿no? Igual que el toque de queda, fue como que al toque, hoy, ¿no? Todo como para ahorita, para que no te dé tiempo de reaccionar. Porque yo decía que a la gente cómo llega. Mi hermana, por ejemplo, es enfermera y ella trabaja en el Sabogal. Se va de San Juan hasta el Callao. Y ella nos ha contado que el primer día del toque de queda, ella la ha movilizado un patrullero hasta la altura de Grau, me parece, de Grau o Tacna, ha tomado uno de estos carros colectivos y ha llegado a la parte muy cercana a la casa de mis padres y luego no tenía cómo venirse.
Se encontró otro patrullero y el otro patrullero llevó a un grupo de personas que estaban en la misma condición que ella y las dejaron como en las esquinas, ¿no? Ah, mira, eso Y era una es muy especie loco, de Uber policía. Uber policía. Y es muy loco porque, o sea, y mi papá, por ejemplo, se queda muy contento porque es como que el patrullero te está dejando en tu casa, o sea, es como que el policía puede ser, entre comillas, mi amigo, ¿no? Una cosa así. Y ya de ahí está toda esta lógica que ella se está adaptando como puede para poder movilizarse. Bueno, ella tiene el permiso de movilización, obviamente, ¿no? Por el hospital, por las funciones que cumple, pero No, y hay que agradecerle, está en la línea de frente, está adelante. Y es lo que mucho es lo que la gente a las 8 de la noche sale a aplaudir. Están saliendo a aplaudir allá en San Juan de Lurigancho. ponen una de las canciones, el vecino Contigo del Perú. costado, acá tenemos, sí, aquí tenemos una lógica de, hay algunos barrios todavía que mantenemos la lógica del cuidado comunitario, tenemos cámaras en dos, tres casas colocadas en la calle y parlantes, ¿no? Como sirenas. En caso alguien ve algo, suena la alarma y pues, ¿no? Toda la bulla, total, es como una medida disuasiva, ¿no? Y lo que hacen es a las 8 prenden esta sirena, ¿no? Prenden esta sirena como para que la gente diga, oye, es las 8, ¿no? Métete a tu casa. Yo tengo una sola planta de la casa, así que no puedo ver qué pasa, ¿no? Porque no tengo ventana como la gente. Otras deben tener otras dos, tres plantas y puedes mirar por la ventana. Pero no escucho los aplausos, o sea, yo no los escucho, pero creo que al menos en el lugar en el que estoy yo, no, pero sí hay otras zonas de San Juan en las que sí nos han contado que en las avenidas principales como que sí lo están haciendo. Pero a mí me da la impresión que no es una lógica distrital. Y ahí totalmente es como lo foráneo, ¿no? Porque en España hacían lo mismo. Yo no sé si estos distritos que empezaron con esta lógica, me acuerdo que el presidente lo dijo también, lo mencionó, ¿no? Eh, pero creo que es una lógica foránea también, ¿no? Que hemos importado por ahí, me da la impresión. Y ahí sí puede ser que esté lo del sistema de clase otra vez cruzando, ¿no? En San Juan no lo he visto, no lo he escuchado mucho en otros grupos, pero la musiquita sí está, ¿no? Porque es como una lógica de barrio, pues el baile, la bulla, ¿no? Eso sí, sí Me tenemos parece interesante por ese acá. uso comunal para recordar que esto que queda y tienes que estar dentro, obligatoriamente. A las 8 de la noche y de manera comunal es un trabajo que se siente comunidad, ¿no? De alguna manera. Sí, como te digo, hay barrios que todavía mantenemos eso, o sea, para poner las cámaras ha sido apoyadas del barrio, con la gente que se organiza, ¿no? Navidad, actividades, o sea, ojalá esta coyuntura de coronavirus nos ayude a retornar un poco a esos sistemas de comunidades, porque creo que una vez más se está demostrando que la ciudadanía finalmente es la que tiene que también hacer su parte del trabajo, ¿no? Y en algunos lugares te están comentando que, por ejemplo, para botar la basura en algunos pisos se están organizando y una sola persona saca las cosas, ¿no? Tengo amigas que están comprando comidas en el edificio cuando hay dos, tres ancianos ahí, salen al mercado y le llevan para ellos. Entonces, creo que hay un activador, ¿no? Por ahí que se puede haber ido instalando, o ya estaba, ¿no? Y esta coyuntura nos está activando. Ojalá, como te decía, que permanezca en el tiempo, ¿no? Y que tengamos transformaciones de los seres que permitan transformar nuestra sociedad. Pero veremos, Ojalá, ¿no? El tiempo nos dirá. ojalá Nadia, bonita Sí. reflexión para terminar esta entrevista. Quiero agradecerte y nada, ya te avisaré cuando esté en el aire, no sé. Muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ti por la invitación, por permitir que uno pueda dialogar, conversar y compartir, ¿no? Que eso es súper importante. Creo que esta época es para compartir. O sea, me parece interesante esta reflexión que hicimos de las nuevas estructuras de familia que se están reconociendo, ¿no? Y volver a a tu lugar de origen, a donde estás arraigada tu familia, que finalmente es tu centro nuclear.